Están poniéndole suero en este momento a la mamá de nuestro hermano Val. Están poniéndose pues un poquito delicada. Vamos a orar también por ella, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta mañana y queremos poner en tus manos a la mamá de nuestro hermano Val. Señor, tú tienes el control de todo, ¿sí? Dale tu paz, dale también tu paz a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos. Señor, que ellos puedan estar confiando en ti, que descansen en ti, Señor. También te pedimos por la palabra de esta mañana. Háblanos, Señor. Hay tantas cosas que necesitamos escuchar de ti, muchas cosas que necesitamos corregir, muchas cosas en las que tenemos que meditar. Concédenos que hoy lo podamos hacer a la luz de tu palabra y por la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, abramos nuestras Biblias. Vamos al Evangelio según Mateo, al capítulo 18. Voy a leer toda la historia que viene a partir del verso 21 hasta el 35. Este va a ser nuestro texto básico, aunque no me voy a referir inmediatamente a él, sino quiero que tengan en mente todo lo que dice este texto, ¿sí? Verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos o con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viniendo sus consiervos, los que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Como dicen en la religión popular, esta es palabra de Dios. Porque esta es palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? No la menospreciemos, tomémosla en cuenta. Ahora, quiero que me acompañes a la epístola que escribe el apóstol Santiago. Esta lectura la hice para que tengamos presente todo lo que dice esta lectura. Santiago 3, los 2 primeros versículos dicen así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo.
Espero que todos tengamos plena conciencia de que somos seres humanos, imperfectos, ¿sí? Pecadores, que ninguno de nosotros es perfecto, que todos cometemos fallas, todos cometemos errores, todos pecamos, y en esa forma de ser, como somos los humanos, una generación caída, ¿sí?, vamos a ofender, ¿sí? Al relacionarnos con otros seres humanos igual que nosotros, vamos a lastimarnos mutuamente, o a veces nada más de un lado para el otro. Vamos a herirnos, vamos a defraudarnos, vamos a abusar quizás de otros, vamos a envidiarnos y súmale de esas cosas que tenemos los seres humanos al relacionarnos con otros. ¿Sí? Y si echamos un poquito de memorias, todos hemos tenido roces, aún con las personas que decimos más amar. La más cercana, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos de sangre. Hemos tenido diferencias, ¿sí? Nos peleamos. Y en la iglesia, que es una gran familia, también aquí surge eso, porque nadie es un varón perfecto. Todos ofendemos de una u otra manera. Si aquellas gentes con las que tenemos estas diferencias, ellos fueran ajenos a nosotros, nada más tuvimos esa bronca y ese día que vimos a esa persona y ya no la vamos a volver a ver, pues ¿cuál es el problema, no? Ya no me voy a tener que relacionar con esa persona. Pues puedo salir bien enojado si quiero. Pero ¿qué pasa cuando tienes una diferencia con alguien con el que vas a tener que estar conviviendo todo el tiempo? No te vas a poder divorciar de tus padres, ¿verdad? Algunos sí llegan al punto de divorciarse de sus esposos, de sus esposas. No, de acuerdo a Dios esa no es la solución. Yo le he dicho a la gente, aguante ahí. ¿Se casó? Aguante ahí. No se mueva de ahí. ¿Sí? Aunque estén volando la vajilla, los zapatos, las zapatillas, todo, aguante en su casa. Busque resolver los problemas ahí. ¿Sí? Nada que huyo con mamita, con papito, ¿no? Y papitos no reciban a ningún hijo casado ya en sus casas. Regrésenlo, no, esta ya no es tu casa. Allá, váyase para allá. Entonces, cuando nosotros tenemos que convivir con los hermanos que son igual de pecadores que tú, vamos a comprender que al igual que nosotros, que al igual que yo, ¿saben con qué fui lavado? Con la sangre preciosa de Cristo. Y mi hermano, con el que tengo una diferencia, fue lavado de la misma manera. Dice el apóstol Pedro, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con esa fuimos limpiados, fuimos lavados. Y eso nos hermana. Tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Señor, el mismo Dios. Somos hermanos. Y entonces, regresando a Mateo, hace unos días estaba viendo una serie de Chosen, o un capítulo de Chosen, y me dejó una buena impresión, porque llega el momento en que los discípulos ya están tan ávidos y ya conocen a su Señor, que llegan ellos con algo que está sucediendo y dicen, ahora a ver con qué nos va a salir el Señor. Porque ya lo conocen, que de alguna cosa saca una enseñanza de repente. Y entonces aquí Pedro, el contexto está hablando de ofensas. Y Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, qué pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces
tengo que perdonar a mi hermano. Pudiéramos decir, ¿qué corazón tiene Pedro, no? Está preocupado por perdonar al hermano. Y es Pedro el magnánimo, porque de acuerdo a la tradición judía, decían los judíos, mira, tú perdona a tu hermano hasta 3 veces. Y Pedro le duplica la cantidad y dice, y un extra, uno más, ¿hasta 7, Señor? ¿Hasta 7 veces tengo que perdonar a mi hermano? Está en una buena disposición y el Señor le dice, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que podemos leer en esas palabras del Señor le dice, siempre vas a tener que perdonar a tu hermano. ¿Sí? Y después de eso el Señor pasa a describir una parábola. Tengan en cuenta la parábola. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que sea difícil perdonar? Dice Memo que a veces no, pero la mayoría de las veces sí. ¿Tú crees que sea difícil perdonar? A veces podríamos decir dependiendo de la ofensa, ¿no? Pudiera depender de eso. Pero hermano, miren, claro, es muy difícil perdonar. Muy difícil perdonar. Porque en nuestra naturaleza que tenemos nosotros como seres humanos, una naturaleza corrompida, es una naturaleza perversa, estamos inclinados siempre a guardar rencor. Estamos inclinados a recordar el mal que nos han hecho. Albergamos un morboso deseo de venganza y almacenamos en nuestros recuerdos el agravio sufrido. Humanamente es imposible perdonar. Pero gracias a Dios que no nos movemos en nuestros recursos humanos. Tenemos recursos divinos que el Señor nos ha dado para poder vencer todas esas cosas que a veces guardamos en nuestro corazón y que no queremos soltar, no queremos perdonar. Esa ayuda divina la tenemos que solicitar, ¿sí? Y debemos arrancar de nuestro corazón ese horrible sentimiento que nos está consumiendo por dentro, que puede ser el rencor, el resentimiento, la amargura. Necesitamos arrancarlo de nuestro corazón. No es fácil. Regresa Mateo, pero regresa un poquito más hasta el capítulo 6, Sermón del Monte. Jesús hace una oración, la oración modelo. Y en el versículo 12, Jesús les dice a sus discípulos cómo deben de orar. Y en parte de esa oración le dice en el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Fíjense, hablando del Padre nuestro, el Señor dice, y perdona nuestras ofensas. Otras versiones dice, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Se acuerdan de la parábola que presentó Jesús en Mateo 18? Habla de 2 deudores. Uno que debe 10,000 talentos y otro que debe 100 denarios. Una deuda enorme contra una deuda pequeña. Fíjate, casi siempre que nosotros miramos la palabra de Dios, casi siempre nos vamos a ver como el que tiene la deuda. Tenemos la deuda con Dios, buscamos el perdón de Dios, pero casi nunca nos vemos en la posición de los que ofendemos.
Espero que me entiendas o que me esté dando a entender. Casi siempre nos ponemos como víctimas, no como victimario. Y entonces cuando este hombre que presenta a Jesús, que debe tanto dinero, 10,000 talentos, cuando es llamado a rendir cuentas, suplica, le pide a su Señor que le dé tiempo para pagar, que era imposible, que eso es lo que sucede con nosotros cuando vamos a Dios. No podemos pagar nuestra deuda a Él. Tiene que ser un favor inmerecido que Dios nos da, otorgarnos el perdón, la gracia de Él y decirnos, te perdono la deuda. Pero una vez que recibimos ese perdón, nosotros deberíamos estar en la misma posición como Dios nos perdonó, de estar dispuestos a perdonar cualquier ofensa que otros nos hagan. Y entonces, porque nunca va a ser mayor lo que otros nos ofendan que lo que nosotros ofendimos a Dios. Nunca. Todo pecado que el hombre cometa, lo comete contra Dios. Y todos los pecados que nosotros cometemos, aparte de pecar contra Dios, es con diferentes personas. No agarramos a uno solo, o puede ser que algunos sí a veces agarren a uno, ¿no? Pero no agarramos uno solo para descargar toda nuestra ira, nuestro coraje, nuestras molestias. No hacemos una cacería de brujas para contigo y contigo y contigo. No, pecamos contra muchos. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros estamos en esa posición, tengamos cuidado. Porque fíjense, cualquier ofensa que alguien me ha hecho, si yo estoy en la posición, como nos presenta la parábola, de ser un perdonador, necesito actuar como Dios ha actuado conmigo. La ofensa que otro me haya hecho es mucho menor a lo que yo le he hecho a Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo retengo mi coraje, mi amargura, ¿sí?, mi molestia, y estoy recordando y maquinando, y ahí en la mente le estoy dando vueltas? Me hizo, me defraudó, me robó, ¿sí?, me hirió, me lastimó, Va a llegar el momento en que cuando esa persona a mí me solicite una gracia, porque el perdón también es una gracia, me solicite perdón, no voy a querer perdonar. Y entonces lo voy a agarrar del cuello y págame todo lo que me debes. Y si no, te aviento a la cárcel. A Dios le suplicamos perdón. Es nuestra deuda que tenemos con Dios, nuestros pecados. Le pedimos a Dios cancelar nuestra deuda y Él, al hacerlo, nos deja libres de esa carga. Y como una forma de reforzar nuestra petición, nosotros también estaríamos dispuestos a perdonar a otros. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Cuando nosotros perdonamos, reforzamos el perdón que Dios ya nos otorgó. ¿Sí? Como que nos afirmamos más en eso. Señor, ahora comprendo claramente lo que tú me has perdonado, porque soy capaz de soltar y de perdonar a otros. ¿Estamos nosotros dispuestos a perdonar a nuestros deudores? No es mérito nuestro, hermanos, perdonar, sino que es una razón para implorar la gracia de Dios. Cuando nosotros perdonamos, en realidad como que le estamos dando una razón a Dios cuando nosotros le suplicamos a Él, perdónanos. Te pedimos por esto, Señor, porque estamos dispuestos también nosotros a perdonar. Solo los que perdonan a sus prójimos pueden esperar el perdón de Dios. Solo ellos. Ahora, dale una vuelta, una hoja más a Mateo,
al capítulo 5, al verso 21. Fíjate lo que dice Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Te das cuenta lo importante que es para Dios que nosotros estemos bien? A Dios no le interesa lo que le podamos dar. Y no me refiero a lo monetario. Nuestra vida debe ser una ofrenda a Dios. Que Dios no quiere que vengas aquí y le cantes y levantes las manos, ¿sí? Y que estés sirviendo si tienes una bronca con uno de tus hermanos. Dios no quiere eso, hermanos. Nos quiere limpios de todo. No podemos estar aquí ignorando a algunos, ¿sí? No saludándolos, volteándonos, dándoles la espalda, ¿sí? Más si uno detecta que uno tiene eso en su corazón, es cuando más tenemos que ir a ellos. Y si es necesario aclarar las cosas, ¿sí? Y a Dios no le interesa, dice: mira, ¿te acordaste de algo? Llegaste aquí, lo viste y dijiste: uy, se me retorció el estómago. Ay, ¿por qué lo tengo que ver? Dice Dios: déjalo, no hagas nada de lo que veniste a hacer. Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 12, le dice que tu culto ahora sea un culto racional, que razonas, porque estás presentando tu cuerpo vivo a Dios en un sacrificio que vas a hacer de morirte a ti y estar bien con tu hermano. Y entonces, lo más rápido, cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 11 acerca de la cena del Señor, dice: muchos, por no discernir el cuerpo, enferman y aún mueren. Entonces debemos de estar pendientes de eso. Si está señalando Jesús, dice: aún si te enojas con un hermano, ¿sí? Oísteis que fue dicho antes: yo no he matado a nadie. Decían los fariseos: pues yo no he matado, estoy bien. Espérate, Jesús le da el verdadero sentido a la ley. No se trata del asesinato literal, se trata de ver dónde empieza lo que puede terminar en un asesinato, en un enojo que tú puedas tener contra alguien. Revisa tu corazón. ¿Te enojaste con un hermano? ¿Le dijiste tonto, fatuo? ¿Ya hay algo así? A lo mejor no se lo dijiste en la cara, y qué bueno que no se lo digas, pero ¿cómo te expresas a lo mejor de algún hermano aparte, cuando no te están escuchando, a solas, o con la gente que le tienes confianza, o con la gente que estás contaminando? ¿Cómo te expresas de un hermano así? Y dice Dios: es lo mismo que si cometieras asesinato, exactamente lo mismo. Dice: por eso a Dios le interesa más que entre nosotros estemos bien. ¿Te imaginas si algún hermano de repente pueda decir: la verdad, yo ya no soporto estar aquí porque ya no soporto al hermano, o porque el hermano ya no me soporta a mí, me hace la vida de cuadritos, ¿sí? Y ya no quiero. El problema, sí, también puede estar afuera, pero el problema más radica en lo que albergamos en nuestro corazón. Y lo demás se llamaría fuga geográfica. Me voy a otro lado y pienso que irme a otro lado, me cambio de iglesia y pienso que allá, haciendo la fuga de los que ya no voy a ver, ya se me sanó. No, la amargura, el resentimiento está dentro, y donde vayas, al lugar que vayas, lo vas a llevar, y tarde que temprano eso brota, eso sale.
Así que no dejemos que nuestro enojo contra alguien haga que venga el juicio de Dios contra nosotros mismos. La importancia que tiene para Dios el que nosotros como hermanos estemos bien. Pongámonos de acuerdo, no dejemos que el juez divino nos tenga que entregar a nuestros verdugos y quedemos encerrados en nuestra propia cárcel de egoísmo y de resentimientos. ¿Se acuerdan qué hizo en la parábola de los dos deudores? Aquel hombre que no quiso perdonar, cuando su señor se entera que le había perdonado su gran deuda, se tráiganmelo acá. No tenías que hacer tú lo mismo que yo hice contigo. No tenías que haber perdonado a tu hermano. Dice, pues ahora métanlo a la cárcel. Vendan a sus hijos, porque era la forma en que tenían que pagar. Si alguien no podía pagar, podían agarrar a sus hijos y a su esposa como esclavos. Y métanlo en la cárcel y que no salga de ahí hasta que pague el último centavo que debe. Es una parábola, no lo está diciendo literal. Y entonces dice que sus verdugos lo atormentaban día y noche. ¿Sabes que nosotros nos encerramos en nuestras propias cárceles al no perdonar? Nos hacemos prisioneros de nosotros mismos. Por eso es que Jesús, cuando vino aquí en el capítulo 4 de Lucas, citando el capítulo 61 de Isaías ahí en la sinagoga, les dijo: yo vine a dar libertad a los cautivos. Si estamos cautivos de nuestros propios resentimientos, de nuestro propio odio, de nuestra propia amargura, tenemos que ir a Cristo para que nos libere de eso, de esa prisión en la que nosotros nos hemos metido. Y nuestros verdugos son nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, que nos están atormentando día y noche nos están atormentando ahí. Y ay, no lo puedo ver, y ay, no la puedo ver, y ay, ojalá se muera, ojalá le pase esto. ¡Ay! Es horrible, hermanos. A mí un día me dijeron, terapiándome allá en los grupos: tú eres un resentimiento con patas. Así me dijeron. Y me pegó re duro, porque odiaba a la gente, a todo aquel que pensé que me había hecho un daño, y que algunos probablemente me lo hicieron, pero yo estaba envenenado en mi corazón, ¿sí? Y eso me estaba destruyendo a mí. Acompáñame ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Verso 27. Dice así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagáis los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué textos, verdad? Dice el versículo 31: y como queréis que hagan los hombres a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pregunta: si como seres humanos, como cristianos, la regamos, pecamos, fallamos, ¿sí?, lastimamos, dañamos, si tú haces algo así, pregúntate: ¿cómo te gustaría que los demás te trataran? Ya la regaste, ya derramaste el tepache, el atole, lo que quieras. Estás en esa posición, hundido en el hoyo.
¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Quisieran leña del árbol caído? ¿Que te empezaran a ofender? Yo un día de mi corazón, cuando alguien falló, con todo el odio que tenía en mi corazón, le grité a mi hija diciéndole: ojalá se pudra en el infierno. Yo quiero que se pudra en el infierno. Mi hija llorando volteó y me dijo: papá, no te quiero ver así, no quiero que guardes eso en tu corazón. Porque ella sabía y conoce a Dios, que eso me estaría matando a mí si yo lo guardo. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Mira, Dios no nos da chance, hermanos. No nos da chance de albergar resentimientos. Nos pide perdonar. Es bien fácil perdonar a los que están cerca de nosotros, ¿no? Si mis hijos fallan, pues son mis hijos, pues los perdono. Si mi esposa falla, pues es mi esposa, la perdono. Porque eso es lo que dice el texto que leímos. ¿Sí? También los pecadores aman a los pecadores. Sí, también prestamos dinero a los pecadores y no les decimos nada, ¿no? Y eso cualquiera lo hace, a los que aman. Pero Dios manda: ama a tus enemigos. ¿A mis enemigos, Señor? No, el escriba que escribió esto se equivocó. Porque aún los fariseos dijeron, y eso es algo que inventaron porque no está en la Biblia. Dice Dios: ama a tu prójimo y aborrece, odia a tu enemigo. Eso citaron los fariseos, pero eso no está en la ley. Nunca van a encontrar en la ley que diga: aborrece a tus enemigos. Eso se lo sacaron de la manga ellos. Ámalos. ¿Cómo le hago? Por eso yo decía, es imposible perdonar en nuestros propios recursos. Es Dios el que tiene que venir a nuestras vidas, vivir en nosotros para que Él, por medio de Él, nosotros podamos otorgar el perdón a quien no se lo merece. Porque el perdón que regalamos es como la gracia. No se merece aquel que vamos a perdonar que lo perdonemos. No se lo merece, hermanos. Un día, estando en una reunión de mujeres, yo les dije a las hermanas: a ver, hermanas, si tu marido te engaña y adultera y se va con otra, les dije: hermanas, ¿es justo que tú le hagas lo mismo? Y las hermanas dijeron: no, hermano, ¿cómo cree? No. Le digo: no, hermanas, entiéndanme mi pregunta. ¿Es justo que le hagas lo mismo? No, hermano, ¿cómo cree? Nosotros somos cristianos. No, hermanas, es justo. Si tu marido te engaña, es justo que lo engañes, que le pagues con la misma moneda. Si es cuestión de justicia, ojo por ojo, diente por diente, dijo la ley. Si es justo. Pero dice la Biblia que cuando Caín mató a Abel, dice: la sangre de Abel clamaba desde el suelo justicia. Justicia para lo que le hicieron a Abel. Pero sobre la sangre de Abel se virtió la sangre de Cristo. Y esa sangre clama misericordia, perdón. Y nosotros fuimos cubiertos con la sangre de Cristo, que lo mismo clama misericordia y perdón. Por eso Jesús dijo en Lucas, estábamos en Lucas, que les dije 6:27. Bendigan a los que los maldicen, órenlos por los que los calumnian. ¿Sí? Si te hieren en una mejilla, préstale la otra. ¿Quién hace eso? Si ya les leí las mentes, los brutos dijeron. No, hermanos, los que le creen a Dios.
los que confían en Dios, los que no quieren guardar rencor en sus corazones, los que están dispuestos a perdonar y a no dejar que sus verdugos los estén atormentando todo el tiempo. ¿Cómo vamos a tratar al que nos ha lastimado? Seamos justos y honestos. Si nosotros fuéramos los ofensores, ¿sí?, ¿cómo nos gustaría también ser tratados? Fíjense, cuando nosotros ofendemos, a veces no vemos esta parte, solo vemos cómo hemos ofendido. Pero también tenemos que ver la parte de cuando nosotros ofendemos, hermanos. Porque nuestro corazón es tan malévolo, tan perverso, y tenemos puntos ciegos todos los seres humanos que no nos damos cuenta, ¿sí? Y a veces no sabemos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Por eso David le decía al Señor: Señor, escudriña mi corazón, escudriñame, ve si en él hay camino malo, pruébame, examíname. Y eso es una buena oración que todos tenemos que hacer. Porque como tenemos ese punto ciego, siempre queremos tener la razón cuando tratamos a otros como los tratamos. Y tenemos que reconocer que muchas veces somos movidos por nuestros sentimientos, por nuestros rencores, por nuestras envidias, y a veces así tratamos a la gente, ¿sí? Porque tenemos solo esa visión miope y corta. Y entonces tenemos que vernos también como ofensores. ¿Cuántas veces, hermano, has estado agarrando a tu hermano y diciéndole: págame lo que me debes? ¿Cuántas veces? ¿Por qué no aplicas gracia? ¿Se te ha perdonado a ti? Perdona tú también. Porque nos podemos convertir como ese hombre al que se le perdonó su gran deuda, pero no es capaz de perdonar una pequeña deuda, sino sigue lastimando, sigue agobiando, sigue maquinando contra esa persona, contra ese hermano, y le sigue dando y dando y dando hasta que lo puede reventar. Y lo vacunamos a veces contra Dios. Amor al prójimo. Sí dice Levítico, no dice y odia a tu prójimo. No, dice Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Simplemente podrías razonar así: ponte en mi lugar o ponte en el lugar del otro. ¿Has pensado así? Se llama empatía, ponerte en los zapatos del otro, lo que está viviendo, lo que está atravesando. Ponte ahí. ¿Cómo se ha de sentir el otro? En cualquiera que sea la circunstancia, como el que ofende o como el que está buscando perdón. Ponte en sus zapatos. Esforcémonos por ver las cosas desde el punto de vista del otro. Si lo hacemos, la comprensión y la misericordia van a ser nuestra causa. Pero necesitamos ser empáticos, ponernos en el lugar del otro. Una vez que fui a un congreso de hombre a hombre, escuché a unos hermanos que decían: miren, cómo cada quien tiene su perspectiva y no se quita de ahí. Y él contaba una experiencia con su esposa. Dice: fuimos, mi esposa y yo, dice, por no quererle echar gasolina, dije: sí, llegamos hasta la otra gasolina del otro pueblo. Dice: se nos descompuso el carro en la carretera, de noche, oscuro, bueno, no se descompuso, se le acabó la gasolina. Dice: y ahí me quedé parado. Y si no pasaba casi nadie. Si yo era, ¿qué hago? La gasolinera más próxima estaba como a 6 kilómetros, en la oscuridad total, en la carretera. Si ahí de vez en cuando pasaba un carro, y que le dijo a su esposa: mira, si pasa un carro, yo le voy a pedir que me dé un aventón, voy y traigo gasolina y regreso. ¿Sí? Y ahí pasó uno, le hizo la parada y no se paró.
Pasó el siguiente después de mucho tiempo y sí le hizo la parada y le dijo: ¿cómo los puedo auxiliar? Pues lléveme allá donde hay gasolina. Pues yo lo llevo y si quieres lo regreso. Dice, era una camioneta toda destartalada, vieja, ¿no? Dice, yo pensé que ni iba a llegar, pero llegamos. Y si resulta que pues no tenía bote para traer gasolina. Dice, y entonces me empecé a tardar, ¿no? Dice, y se me olvidó llevar el teléfono y no podía avisarle a mi mujer. ¡Ay, burro de mí! Se quedó el teléfono con mi esposa, ¿y ahora cómo le aviso? Y la esposa en su carro, y dijo 6 kilómetros, calculó en carro cuánto tarda, y había pasado 1 hora, 2 horas, y la mujer empezó a elucubrar. Y de seguro algo le pasó. Este señor que le dio el aventón era un asesino, un asaltante, ya secuestraron a mi esposo, y empezó con todo su rollo, ¿no? Y cada que pasaba un carro decía, no me vayan a hacer también algo a mí, me van a ver aquí, y yo solita. El marido finalmente logró conseguir la gasolina, le dijo a este hombre que le ofreció regresarlo, me regresa, y se le descompone la camioneta del hombre. Y se tarda más y entonces le ayuda a arreglarla. Pasaron como 3 horas. ¿Se imaginan cómo estaba la mujer? Y de repente, que de vez en cuando pasaba un carro, ya viene la camioneta con su esposo y ella temblando así, ya había bajado los vidrios, subido los vidrios, cerrado las puertas, todo porque estaba apanicada. Dice, y en eso ve venir un carro así, con las luces, dice, ya se pasó, ay, gracias a Dios, otro que ya se pasó. Pero ve que da la vuelta, no, y empieza a temblar la mujer. Dice, ahí viene uno, y ve que se para atrás de ellos. Y de repente se bajan y le tocan en la puerta y la señora grita, ¡ay! ¡Ah! Y el esposo sale, amor, soy yo. Y entonces ya empiezan a platicar. Cada quien tenía su perspectiva. Cada quien tenía razón en lo que decía. Pues ¿cómo no me voy a espantar? Dice, ¿pero por qué te espantas si soy yo? Sí, pero ya te diste cuántas horas te tardaste. Más de 3 horas. ¿Cómo crees que estoy yo? Con el alma en un hilo. Y había pensado esto y esto y esto. Sí, pero amor, es que mira, nos pasó esto. No traje el teléfono, se descompuso la camioneta de este señor, la gasolinera. Ambos tenían razón, ¿no? Desde su perspectiva. Pero a veces no nos ponemos en el lugar del otro. Y ponernos en el lugar del otro nos ayuda a entender al otro, no justificarlo, pero entenderlo. Y por eso Jesús les dijo, y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. La generosidad se demuestra no solo al compartir nuestros bienes materiales, también ejercemos generosidad cuando perdonamos a otros. También cuando perdonamos a otros somos generosos. No demandemos, hermanos, nuestros derechos. No tomemos la justicia en nuestras propias manos, que sería como aquel deudor que el otro que debía poco no le pagaba, ¿no? Agarró la justicia en sus manos y lo sacudió, le dijo, págame, y lo metió a la cárcel. Aún estemos dispuestos a quedarnos en desventaja ante nuestros adversarios. No nos venguemos. Estemos dispuestos a recibir el otro golpe. ¿Te dieron en una mejilla? Preséntale la otra. Más aún, Dios desea que hagamos bien a nuestros enemigos. Terminemos. Porque termina diciendo esta porción, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Si te quieres parecer a Dios, una característica es que nosotros seamos misericordiosos. En Mateo Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aunque Santiago dice que ningún ser humano es perfecto porque todos de una u otra manera lastimamos, también Jesús nos está diciendo, sé perfecto como nuestro Padre. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Dejando lo que Él vive en nosotros, que Jesús vive en nosotros, podemos alcanzar perfección. Y Colosenses 3:14 como que sellaría esto. Y sobre todas las cosas, dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si haces todo lo que dije, pero no hay amor, de nada sirve.
Tienes que ser movido por el amor a tu prójimo, el amor a tu hermano. Deja que el amor te mueva. Ponte de pie. Y tú mismo habla ahí con Dios. Yo no sé lo que haya en el corazón de cada uno de ustedes, pero Dios sí lo sabe. No sé si eso que estás albergando se esté convirtiendo en un estorbo para avanzar, para crecer. No sé si eso esté amargando tu vida. No sé si has puesto la mira en alguien a quien no soportas y sin darte cuenta lo estás lastimando y lastimando y lastimando. Y probablemente esa persona ya ha pensado en irse de aquí porque tú lo estás atosigando. Hoy el Señor nos manda a ser libres. Libres, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no se trata de tener una definición correcta de lo que es la verdad. Se trata de una relación con Cristo que cada uno de nosotros debemos de tener con Él, que es el único que nos puede dar libertad de la esclavitud en la que estamos, en la cárcel en la que nos hemos metido. No es fácil, hermano. A veces tenemos que humillarnos, tenemos que ir a dar la cara con los que ofendimos, o tenemos que ir a pedir perdón y tenemos que otorgar perdón. No va a ser sencillo, pero te aseguro que cuando el alma se limpia, cuando ya no eres un resentimiento con patas, como a mí me dijeron, y puedes hoy levantar la cara y darle gracias al Padre, decirle gracias Dios, porque aunque no soy lo que debiera ser, ya no soy lo que era. Me has limpiado mi corazón, ¿sí? Ahora puedo relacionarme mejor con mis semejantes, y sé que en el diario vivir, ¿sí?, en el continuo tratarnos, nos vamos a rozar, nos vamos a lastimar, pero siempre existe la posibilidad de perdonar. ¿Cuántas veces? ¿7? No, siempre, hermano, siempre debemos de perdonar, estar dispuestos a perdonar, y es en beneficio nuestro, no del que estamos perdonando. También se va a beneficiar, pero el principal beneficiado somos nosotros, los que estamos dispuestos a perdonar. Y si alguien es nuestro ejemplo de perdón, y si alguien de verdad debería haber guardado algo porque fue tratado injustamente sin haber pecado, sería nuestro Señor. Pero Él no quiso abrazar el oprobio. Dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, porque nos veía todos y cada uno de nosotros que íbamos a creer en Él. Dice, por ese gozo menospreció el oprobio. Y desde la cruz pudo decirse, Señor Padre, perdónalos a estos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces lastimamos, ofendemos porque no sabemos lo que hacemos, somos ignorantes. Y Él sigue ahora intercediendo a la diestra del Padre, porque no ha acabado el ministerio de Jesús. Ahora lo hace desde el cielo, está intercediendo por cada uno de nosotros. Y le sigue diciendo al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Se están lastimando como hermanos, se están dividiendo, se han herido, pero perdónalos. Yo ya pagué por ellos. Y tomemos ese perdón para que vivamos libres. Señor, libéranos, límpianos. No queremos albergar en nuestros corazones esos sentimientos tan horribles. No queremos que lo que guardamos cause división. No queremos que nos amargue a nosotros. Deja que tu imagen, Jesús, se vaya formando cada día en nosotros, que tu carácter sea nuestro, que crezcamos, Señor, que seamos generosos en soltar, en perdonar, que abramos nosotros mismos. Tú nos has dado las llaves para abrir los candados en las cárceles en que nos hemos metido.
No queremos ser atormentados por nuestros verdugos día y noche. Queremos vivir en libertad. Sánanos. Que podamos vivir eso que está en la pared. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, Señor, tu promesa se va a cumplir. Entonces tú perdonarás nuestros pecados, ¿sí? Sanarás nuestra tierra, Señor, y prometes depositarlos en lo profundo del mar. Déjanos vivir esos entonces tuyos, cuando nosotros estemos dispuestos a perdonar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cantemos.